La educación inclusiva ha sido un eje fundamental en las transformaciones de los sistemas educativos a nivel global, impulsadas por cambios políticos, sociales y normativas que buscan garantizar el derecho a la educación para todos sin discriminación. En Colombia, este proceso ha estado enmarcado por una evolución gradual, influenciada por compromisos internacionales y adaptadas a las complejidades del contexto nacional. Desde la década de 1980 hasta la actualidad, el país ha transitado desde enfoques asistencialistas y segregacionalistas hacia modelos más integrales que reconocen la diversidad en todas sus dimensiones: discapacidad, etnia, género, condiciones socioeconómicas y situaciones de desplazamientos, entre otros. Este cambio de paradigma ha sido el resultado de una creciente comprensión de que la equidad educativa no solo implica el acceso a la escuela, sino que también garantiza las condiciones que favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes en igualdad de condiciones y oportunidades. Para entender la evolución de la educación inclusiva en Colombia, es necesario considerar los acuerdos internacionales que han sido modelo en las políticas educativas del país, como son: número 1, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece que la educación es un derecho humano fundamental y debe garantizarse sin discriminación, la cual marca el punto de partida por la lucha de un sistema educativo más equitativo. Número 2. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la cual reconoce la necesidad de que todos los niños con discapacidad tengan acceso a la educación con igualdad de condiciones, fomentando un entorno escolar inclusivo y accesible. Número 3. La Declaración de Salamanca de 1994, que postula que las escuelas deben adaptarse a las necesidades de todos los niños y promover la inclusión en entorno regular, no como una opción, sino como una obligación del Estado. Y número 4, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que define la educación inclusiva como un derecho humano y exige a los estados eliminar las barreras para garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en la educación. Estos instrumentos han servido como marco de referencia para que Colombia desarrolle sus propias políticas, aunque su implementación ha enfrentado desafíos estructurales como la desigualdad regional, la falta de recursos y las resistencias culturales en la comunidad educativa. En las décadas de 1980 y 1990, la educación inclusiva en Colombia estaba centrada principalmente en la atención a personas discapacitadas, bajo un modelo médico asistencial que priorizaba la integración física en el aula, pero sin adaptaciones pedagógicas profundas. Sin embargo, a partir de los años 2000, el enfoque se amplió hacia una perspectiva de derechos impulsada por las ratificaciones de tratados internacionales y la promulgación de la ley como la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, y la Ley 1618 del 2013, que buscaba garantizar ajustes razonables y eliminar barreras de acceso. Durante los años 80, el enfoque predominante en Colombia era el modelo médico asistencial, que consideraba la discapacidad como un problema individual en lugar de un desafío del sistema educativo. Bajo esta perspectiva se implementaron programas de integraciones educativas que priorizaban la presencia física de los estudiantes con discapacidad en el aula, pero sin ajustes pedagógicos adecuados. Las instituciones especializadas como el Instituto Nacional para Sordos y el Instituto Nacional para Ciegos eran las principales opciones para los estudiantes con discapacidad,
aunque existían iniciativas como el Programa de Integraciones Educativas de 1985, esta enfrentaba serios obstáculos, como cuáles son: número 1, la falta de capacitación para docentes. Los maestros no contaban con herramientas para atender la diversidad en el aula. Número 2, las infraestructuras inadecuadas. Las escuelas no estaban diseñadas para recibir estudiantes con discapacidad. Y número 3, las resistencias culturales persistía la creencia que los estudiantes debían estar en instituciones especializadas. En los años 90, la Declaración de Salamanca de 1994 marcó el punto de inflexión y llevó a la creación de la Ley 115 de 1994, que establecía la necesidad de proyectos educativos inclusivos. Sin embargo, su implementación fue desigual, beneficiando principalmente a las zonas urbanas. Por ejemplo, en el Colegio de República de Guatemala, en Bogotá, se desarrolló el programa de inclusión para estudiantes con discapacidad auditiva, pero sus esfuerzos no se ampliaron en el resto del país. El proceso de transformación de la educación inclusiva en Colombia tuvo sus primeras manifestaciones en la década de 1980, cuando el enfoque predominante era segregacionista. En este periodo, los estudiantes con discapacidad eran atendidos en instituciones especializadas, como el Instituto Nacional para Ciegos y el Instituto Nacional para Sordos. A pesar de la existencia de programas como el Programa de Integración Educativa de 1985, las barreras estructurales dificultaban su éxito, incluyendo la falta de capacitación de docentes, las infraestructuras inadecuadas y las resistencias culturales de la comunidad educativa. Avances con la Declaración de Salamanca en los 90. En la década de los 90, la Declaración de Salamanca en 1994 representó un punto de inflexión al establecer la educación inclusiva como un derecho fundamental. En Colombia, esta declaración influyó en la creación de la Ley 115 de 1994, que introduce la necesidad de proyectos educativos inclusivos. Declaración de Salamanca, 1994, estableció la educación inclusiva como un derecho fundamental. Implementación desigual. Se da más atención a la zona urbana con aplicación de programa piloto. Sin embargo, se presenta carencia en las zonas rurales. Enfoques interseccional y nuevos desafíos. En la última década, el concepto de inclusión ha adquirido un carácter más interseccional, reconociendo que las desigualdades educativas no solo están relacionadas con la discapacidad, sino también con factores como el conflicto armado, la migración y la pobreza. Estos factores son etnia. Comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan barreras educativas. Género. Persisten desigualdades, especialmente en zonas rurales. Condiciones socioeconómicas. La pobreza sigue siendo un factor determinante en la deserción escolar. Y los desplazamientos forzados. Niños afectados por el conflicto armado tienen dificultades para acceder a educación. Enfoques interseccional y nuevos desafíos. En la última década, el concepto de inclusión ha adquirido un carácter más interseccional, reconociendo que las desigualdades educativas no solo están relacionadas con la discapacidad, sino también con factores como el conflicto armado, la migración y la pobreza. Estos factores son etnia. Comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan barreras educativas. Género. Persisten desigualdades, especialmente en zonas rurales. Condiciones socioeconómicas. La pobreza sigue siendo un factor determinante en la deserción escolar. Y los desplazamientos forzados. Niños afectados por el conflicto armado tienen dificultades para acceder a educación.
En definitiva, la evolución de la educación inclusiva en Colombia ha sido un proceso complejo y gradual, influenciado por marcos internacionales y adaptados a las particularidades del contexto nacional. Aunque se han logrado avances significativos, persisten desafíos estructurales que limitan su implementación efectiva. Es fundamental que el Estado refuerce su compromiso con la inclusión educativa mediante políticas públicas sostenibles, garantizando recursos adecuados y promoviendo un cambio cultural que favorezca la diversidad y la equidad en las aulas.